Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con nuestro tema 4 de nuestra primera unidad, que nosotros le hemos titulado el análisis DAFO. ¿Qué es el análisis DAFO? El análisis DAFO no es otra cosa que la unión de las palabras que se llaman debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que son producto de un análisis que se hizo tipificado, denominado como Conócete a ti mismo, empresarialmente. Se realiza en todos los tipos de proyectos empresariales: creación de nuevas empresas, lanzamiento de nuevos productos, planes de mejora. Hoy en día, en general, es el análisis más utilizado en todos los ambientes. Esto lo hizo un señor Porter, ¿cierto? Inclusive se utiliza en la planificación de nuestro país, se utiliza el análisis DAFO, o también conocido como análisis FODA, como queramos decirlo. Dentro de este análisis se considera a los puntos débiles o debilidades de una empresa, que son los aspectos internos que suponen una desventaja comparativa frente a las empresas competidoras. Esa es nuestra debilidad, lo que a nosotros nos hace aparentemente estar en desventaja contra las otras empresas. Por el contrario, los puntos fuertes o fortalezas son aquellos aspectos positivos internos de la empresa que suponen una ventaja comparativa frente a nuestras empresas competidoras. Las fortalezas y las debilidades, que son el análisis interno que es propio de nosotros, resultan importantes, puestos que pueden ayudarnos a entender la posición competitiva de nuestra empresa en un entorno de negocio concreto. Suelen ser aspectos relativos a las propias capacidades de los promotores, que condicionan de alguna forma el planteamiento del proyecto y juegan generalmente a presente. Las fortalezas y las debilidades, señores, responden a nuestra naturaleza propia, responden a nuestro quehacer. Cuando se hace este análisis, nosotros tenemos que pensar qué es lo que nosotros tenemos que podemos explotar y qué es lo que nos falta para tratar de solucionar. Eso es lo importante y eso es lo que uno debe hacer en estos puntos. Por otro lado, tenemos las amenazas. Son situaciones del entorno, son situaciones de afuera, que si no se afrontan, pueden situar a la empresa en una situación difícil. No que lo vayan a hacer, sino simplemente que hay que prevenir eso, que hay que considerarlos. Es la dación, por ejemplo, de una nueva ley, que no se ha dado, pero la dación, si es que se da, porque ya está, esa puede ser una amenaza, ¿ok? También puede ser una amenaza el tipo de cambio, ¿no? Porque si nosotros somos exportadores, una variación en el tipo de cambio definitivamente nos va a afectar, ¿no? Por el otro lado, son las oportunidades, son situaciones del entorno que aprovechándolas pueden permitir mejorar la situación competitiva de la empresa, ¿cierto? Y estas oportunidades se presentan simplemente a través, por ejemplo, una oportunidad puede ser nuestras buenas relaciones con el alcalde del distrito, puede ser una oportunidad de que podamos negociar la compra de un terreno, ¿no? O unas mejores condiciones en nuestros pagos, ¿cierto? En tal manera que estas oportunidades y amenazas corresponden, como ya les dije, al análisis externo. Son siempre aspectos relativos a la evolución del entorno, no son propios de la empresa, son de afuera, que condicionan de alguna forma la viabilidad del negocio y afectan en general como tendencia, es decir, juegan un cierto modo a futuro. Como les decía hace un momento, no es que vaya a suceder, que puede pasar. Esta oportunidad nos puede dar o la podemos utilizar de esta manera. Eso es lo importante de este análisis, que nos permite situarnos en un análisis tanto interno como externo de nuestra empresa y de la realidad que está afrontando. Y esto nos ayuda a hacer una reflexión previa ante un problema, escribiendo las conclusiones en un formato, ¿no es cierto? Hay que escribirlas en un formato que el análisis DAFO lo ha considerado en una pequeña tabla, ¿no? Que ya la vamos a ver en un momento. Y en ella no hay que poner muchos detalles, lo que hay que hacerla es esquemática, de tal manera que sea una tabla resumen que indica los puntos fuertes y débiles, lo que es el aspecto interno, y a la vez tiene que indicar las amenazas y las oportunidades que son del aspecto externo, encontrando una coherencia lógica que nos dé una estrategia que permita lograr un adecuado ajuste en la capacidad interna y su posición competitiva externa. Muy importante acá es que nosotros podamos, a través de este análisis, que ya estamos mostrando el cuadro, o la matriz que vamos a utilizar, o la tablita que vamos a utilizar, nos permita encontrar una posición que nos dé fuerzas o nos dé una
una estabilidad para poder enfrentar el futuro. De esta tabla podemos lograr nuestros objetivos generales, nuestro objetivo específico. Podemos a través de este análisis determinar cuáles van a ser nuestras políticas. Eso es lo importante de este análisis DAFO. Es muy, muy importante. Como verán, vamos a hacer una pequeña descripción de la tabla. Acá nosotros establecemos 4 cuadrantes, que son los básicos. En la primera, haciendo la matriz, tenemos las oportunidades y las amenazas, que se las conoce como O y A. Y tenemos los puntos fuertes o las fortalezas y las debilidades. De tal manera que nuestros 4 cuadrantes, en el primer cuadrante conjugaremos nuestras oportunidades con nuestras fortalezas, ¿no? Se usan las fuerzas del listado para aprovechar las oportunidades. O sea, todas nuestras fortalezas que tengamos las utilizamos para aprovechar nuestras oportunidades. En el segundo punto tenemos nuestras debilidades. Utilizamos nuestras debilidades para superarlas, ¿no? Aprovechando las oportunidades. Se trata de superar nuestras debilidades y aprovechar nuestras oportunidades. En el primer cuadrante de la parte inferior nosotros tenemos la conjunción de nuestras amenazas con nuestras fortalezas. Tenemos aquí que evitar las amenazas, ¿no? Utilizando nuestras fortalezas. Y por último, tenemos nuestro cuarto cuadrante, donde nosotros hablamos de una mezcla de nuestras amenazas con nuestras debilidades. Se busca acá reducir las debilidades y eludir las amenazas. Siempre nosotros tenemos, como ustedes podrán ver, en la parte inferior, los 2 cuadrantes inferiores, lo que se trata es de evitar las amenazas. ¿Y cómo se evita eso? Utilizando en el primer cuadrante nuestras fuerzas y en el segundo tratando de reducir las debilidades que nosotros podamos tener. Esto es lo importante de la aplicación de este análisis. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo, que si bien no muestra todas las bondades de este análisis DAFO, pero sí nos permite a nosotros tener una óptica de cómo nosotros podemos usar este análisis. Por ejemplo, acá nosotros veremos en nuestras oportunidades, dice, tenemos el crecimiento del sector, ¿no es cierto?, abaratando los tipos e intereses, ¿no? A través de un abaratamiento de tipos e intereses. ¿Listo? Por otro lado, tenemos en las amenazas, crecimiento de la competencia. Los envases se usan, no son biodegradables. Tenemos esos problemas nosotros, ¿cierto? Ahí, esas son nuestras amenazas. El crecimiento, la competencia, los envases que se usan no son biodegradables. Por otro lado, nuestras fuerzas, ¿cuáles son? La propiedad de la patente, que tenemos personal motivado, el bajo nivel de la deuda a corto plazo, o sea, quiere decir que tenemos una capacidad económica. Tenemos nuestras debilidades. La competencia del sector es muy alta, poco capital, dificultades en la distribución. De tal manera que si nosotros conjugamos, como decíamos en el cuadro modelo, nuestras oportunidades con nuestras fuerzas, diremos, aumentar la capacidad profesional de los recursos humanos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos personal motivado y mejoramos su capacidad profesional, ¿qué va a permitir esto? Esto nos va a permitir nosotros tener gente más preparada, gente más ubicada para poder enfrentar cualquier de los otros problemas, ya sea lo que se refiere a mejorar el crecimiento del sector, el abaratamiento de los tipos e intereses, nos va a permitir tener una mejor oportunidad en el mercado. Si nosotros seguimos con el cuadro superior, el segundo, dice, alianzas con competidores en sectores parciales, frente a terceros competidores, considerando la posibilidad de reacción de una nueva sociedad. ¿Qué nos está indicando acá? Si nosotros tenemos una debilidad, que es la competencia del sector es muy alta, tenemos poco capital y dificultades en el sector, entonces vamos a buscar una alianza, teniendo en cuenta que nosotros tenemos oportunidades, como son el crecimiento del sector, abaratamiento de los tipos de interés, entonces vamos a buscar. ¿Cómo lo hacemos? Como acá nosotros decimos, buscando alianzas con otros competidores que pueden estar en nuestra misma situación, frente a otros que nos puedan resultar
negativos. Entonces, al encontrar nosotros esas alianzas nos va a permitir enfrentar en mejores condiciones. Podemos aliarnos con gente que maneje el problema de la distribución, por ejemplo. Tener nuestros propios distribuidores, pero una alianza estratégica. Nosotros podemos aliarnos con gente que tenga más capital, de tal manera que nosotros podamos crecer. Estas alianzas son las importantes y eso lo desarrollamos de esto. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidades donde hacer nuestro producto. Ahora veamos a los dos últimos cuadrantes. Nosotros tenemos ahí las amenazas. ¿Qué pasa con nuestras amenazas? Tenemos el crecimiento, es una amenaza. Tenemos la competencia. Los envases que no son biodegradables. Problemas ahora. Por ejemplo, que los envases no sean biodegradables en el momento es un problema, sí, porque estamos yendo contra el aspecto ecológico. Pero ¿cómo lo vamos a mejorar nosotros? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos nuestras fortalezas, ¿no? Desarrollando un departamento de investigación de reciclaje. Exacto, nosotros al ofrecer a la sociedad encontrar este problema, solucionamos nuestro problema de los envases, que nos puede estar creando, siendo una amenaza a futuro para que nos puedan observar esto. Vamos a desarrollar nosotros nuestro propio sistema de reciclaje, ¿ok? Dentro de eso, continuando dentro del mismo sector, tenemos que conjugar nosotros ahora nuestras debilidades con las amenazas. Y ya lo dijimos en el cuadro anterior, tenemos que buscar reducir las debilidades y eludir las amenazas. ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿A través de qué? Dice, creando un joint venture en una empresa ajena al sector, que disponga de buena estructura de distribución para que no la saquen, no le saque todo el rendimiento posible. Entonces, nosotros, como hemos dicho ya en el punto anterior, tenemos que mejorar nuestras relaciones, ¿cierto?, con una empresa que no esté dentro del sector para poder topar este tema. ¿Cuáles? Nuestras debilidades y nuestras amenazas, de tal manera que podamos garantizar la consecuencia. ¿Y cómo lo hemos hecho esto? Simplemente comparando, ¿no es cierto?, tal como se les indicó en el modelo, que está acá, ¿no?, tal como se les indicó, haciendo una comparación. Prueben ustedes, si quieren con su vida personal, pongan sus debilidades y empiecen a conjugar y probablemente se encuentren con sorpresas importantes. Lo importante de este es hacer el proceso que se les está indicando y ustedes tengan por seguro que van a encontrar cosas muy importantes. Dentro de esto, ¿qué se genera? Se genera la estrategia competitiva de la empresa. La estrategia competitiva es aquella utilizada por la empresa para competir. Suena raro, pero la estrategia competitiva es aquella justamente y redundante, es aquella que nosotros debemos utilizar para competir con otras empresas. Si nosotros podemos hacerlo a nivel personal, mucho mejor. Será la estrategia que nosotros tomemos para competir con otros en nuestro trabajo, en nuestros estudios, etcétera, etcétera. Es nuestra estrategia competitiva. Y esta estrategia competitiva guarda relación con lo siguiente, con el liderazgo en los costos. Está basada en la persuasión permanente de la reducción de costos en la empresa. Se intenta vender más que los competidores y conseguir una buena posición competitiva. ¿Qué pasa? Si nosotros logramos dentro del mercado un análisis oportuno, bueno y razonable de nuestros costos, que nos permitan reducirlos dentro de la empresa, lógicamente nuestra rentabilidad va a crecer. Y a su vez también nosotros vamos a poder vender más de nuestros productos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a mejorar nuestra posición en el mercado. Otro factor importante es la diferenciación. Aquí la empresa intenta conseguir alguna diferencia en cualquier aspecto importante del bien o servicio, y de tal manera el comprador pueda desearlo, lo que nos puede permitir elevar el precio y el margen de beneficio. Si nosotros le agregamos al producto, qué sé yo, aunque sea un caramelo de por medio, eso va a ser su diferenciación con los otros. Tengan por seguro que vamos a poder cobrar un poquito más por el producto y vamos a tener mayor cantidad de clientes. La diferenciación es importante, darle un valor agregado al producto. La segmentación es otro factor, enfoque o concentración es otro sector que hay que tomar en cuenta. Y acá se da a través de la utilización de cualquiera de las anteriores estratégicas. Acá podemos usar las dos anteriores, ¿no? En un ámbito competitivo más reducido, una empresa utiliza la estrategia de concentración si existen segmentos no servidos por la competencia. La empresa se especializa en uno de estos segmentos. ¿Qué significa esto? Nosotros, al hablar de segmentación, quiere decir que podemos segmentar la población, por ejemplo, por niveles
económicos. Si hay algún lugar, si hay algún segmento que no está siendo atendido, nosotros lo podemos atender. Nosotros lo podemos atender de tal manera, ¿cierto?, que esta población sea satisfecha. Esto nos permite que ubicarnos en el mercado. Y podemos empezar del segmento más bajo al segmento más alto. Eso lo decidiremos en el momento que nosotros estudiemos. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado nuestra primera unidad, que se llama la empresa, proceso administrativo y su entorno, invocándolos a que continúen con la investigación, continúen leyendo acerca del tema, que como habrán visto son temas muy importantes y de actualidad que nos permitirán y les permitirán a ustedes adquirir los conocimientos necesarios para entender mejor a la empresa y el entorno en el cual se desarrolla. Gracias por su atención.